Un saludo a todos ustedes. Somos el grupo Zeus Aire de la materia de Filosofía de las Ciencias de la Maestría en Educación a Distancia e-Learning de la Universidad Internacional del Caribe. El grupo está conformado por Javier Rivera en el papel de Galileo Galilei, Mónica Mantilla en el papel de René Descartes, Miriam Devia en el papel de Augusto Comte y Ángel Cabrera en el papel de Carlos Marx. Damos paso a la filosofía de Galileo Galilei. Yo soy Galileo Galilei. Nací en la ciudad de Pisa, en la mía Italia, en el año 1564. Soy astrónomo, filósofo, matemático y físico. Y muchos me conocen como un inventor, ya que inventé el reloj de péndulo, que me ha permitido desarrollar las teorías de la cinemática. Y uno de mis más importantes inventos fue mejorar el telescopio, que me permitió mejorar los fenómenos de los movimientos de los planetas, la Luna y el Sol. Con esto pude escribir el diálogo sobre los principales sistemas del mundo, donde pongo en duda la teoría geocentrista de Ptolomeo, que dice que el centro del universo es la Tierra, y la contrapongo con las hipótesis heliocéntricas del polaco Nicolás Copérnico, que propone que el centro del universo es el Sol. Gracias a mis estudios, inventos y descubrimientos, así como de otros inventores de mi época, como el de Isaac Newton, con su ley de la gravitación universal, ley de la dinámica y el espectro del color de la luz blanca, y muchos otros inventores más, dieron origen al Renacimiento con la renovación de las ciencias, tanto naturales como humanas, siendo este el fruto de la difusión de las ideas del humanismo que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. El humanismo no acepta el argumento de autoridad, y tanto los artistas como investigadores y pensadores reclamaron libertad. Esto permitió facilitar en gran manera el hecho de valorar la experiencia y la experimentación como fuente del conocimiento, permitiendo que el conocimiento adquiera un nuevo valor, conocer para dominar la naturaleza. Es así como surgen importantes cambios en la ciencia, como desplazar definitivamente la física cualitativa aristotélica y avanzar hacia la ciencia física cuantitativa, fuertemente apoyada en la medición y en las matemáticas, fortaleciendo así el método inductivo. Algunos años después, a mediados del siglo XVII y XVIII, todos estos cambios dieron origen en Inglaterra a la teoría filosófica del empirismo, teoría desarrollada principalmente por los filósofos John Locke y Dave Hume, quienes enfatizan el papel de la experiencia ligada a la percepción sensorial en la formación como una fuente válida del conocimiento. John Locke partió de la proposición de que la mente humana es una hoja en blanco, en la cual se escriben las experiencias derivadas de impresiones sensoriales durante toda la vida de una persona. La fuente de nuestras ideas proviene de la sensación, o sea, de nuestros sentidos, y de la reflexión, que no es otra cosa que nuestras operaciones mentales, como la memoria y el pensamiento. Estas ideas las distingue en simples y complejas. Las simples se obtienen de la sensación y las complejas se crean a través de la comparación y la abstracción, haciendo que el conocimiento sea gradual. Mientras más experiencia, más conocimiento. O sea, no existen las ideas innatas como se mencionan en el racionalismo. A estos argumentos, el filósofo David Hume define a los hechos de la experiencia como percepciones del espíritu, estados de conciencia
Estas percepciones se reciben de dos formas: de forma directa como impresiones sensibles a través de los sentidos del exterior, y como impresiones de la reflexión, o sea, del interior. Jung define a las ideas como percepciones derivadas que provienen de la fantasía y de la memoria a través de un conjunto de expresiones. Me permito culminar con unas palabras de mi compatriota Leonardo da Vinci, quien fue descalificado por algunos por no haber ido a la universidad y por no saber latín. Él dijo: soy completamente consciente de que hay gente presuntuosa que cree tener razón en desacreditarme por no ser un hombre culto. ¡Qué loco! No saben que mis materiales tienen más valor porque derivan de la experiencia antes que las palabras de otros. La experiencia es la maestra de quienes han escrito con acierto. Escuchemos ahora la filosofía de mi amigo René Descartes. Yo soy René Descartes. Para mí, la primacía tiene la razón. En ningún momento puede haber más valor que la razón para justificar el conocimiento. Soy un hombre fascinado por la matemática. Entonces pretendo que dar explicación a todo lo que existe a partir de métodos. Y uno de los métodos que para mí prima es el método de la duda metódica. ¿Esto qué significa? Que siempre voy a dudar de todo lo que existe, a pesar de que tenga un conocimiento ya previo. Aunque tenga una experiencia, para mí es necesario entrar en un proceso de duda que me lleve a nuevos conocimientos y a entender las entidades y las relaciones de las circunstancias que rodean a estas entidades. Tengo una posición filosófica que hace uso de la razón frente a la fe, a la autoridad, la vida como tal, lo irracional, ¿sí? Y tengo también un cierto rechazo hacia lo que es el empirismo, la experiencia, la experimentación. La filosofía que yo apoyo está basada o fundamentada en el conocimiento. La razón es más importante es mucho más importante que los sentidos. Cuando usamos los sentidos para explicar algo, nos vamos a equivocar con más posibilidad. Si usamos la razón, estaremos más seguros de estar entendiendo cuál es la verdad y llegar a ella. Tengo como también rasgos importantes de la filosofía que yo apoyo, que debo dar mucha importancia a todo lo que está fundamentado en encontrar la verdad a través del conocimiento. Debo también considerar que el conocimiento puede ser constantemente deducido, es decir, que puedo ir de una parte hacia el todo. Y para esto voy a partir de principios básicos. Los primeros principios del conocimiento no se fundamentan en la experiencia. Tienen que ser fundamentados en la duda, en que cuando no tengo la certeza de algo, debo tratar de encontrar cuál es la razón que justifica ese funcionamiento, ese procedimiento o esas características del ente estudiado. Defiendo también yo de que hay todo se fundamenta también en la intuición intelectual. Para mí es importante entonces dejarme llevar por la intuición y tratar de llegar a la verdad a través de ese camino. Le doy también importancia a lo que es la ontología, sabiendo que es la investigación del ser. Debo tratar de entender cuál es la naturaleza del ser, dar las características, la explicación de por qué hay ese comportamiento o por qué se presentan estas características.
Por otro lado, también le doy importancia a la epistemología, que es el estudio del conocimiento. Tengo también que resaltar que para mí el método racional y deductivo es el que yo respaldo y con el que estoy de acuerdo. No creo en el empirismo y rechazo muchas de las ideas que esta filosofía presenta. Estoy siempre dispuesto a seguir dudando de todo lo que existe. Me desarrollé en el siglo XVII y XVIII y tuve una gran acogida y muchas gentes que apoyaron mi posición. Doy paso a la filosofía de Comte, Augusto Comte. Hola a todos, mi nombre es Augusto Comte, nací en Francia. Todos me dicen que soy rebelde, no comulgo con ideas religiosas, me considero agnóstico y a veces me tildan hasta de loco. Y realmente estuve internado en un psiquiátrico. Tengo mis propias ideas y las sostengo firmemente. Por eso me expulsaron de la universidad cuando joven y luego me volvieron a expulsar cuando profesor. Viví en el siglo XIX, sobre todo en los primeros años del siglo XIX. Bueno, pero vamos al punto. Vamos a ver que uno de los aspectos que me tiene molesto es esto de la Revolución Francesa. Son las ideas negativas y críticas de ese tal Voltaire y Rousseau. Eso de la libertad de pensamiento considero que ha traído la anarquía y la inseguridad social. Yo los acuso de generar utopías metafísicas irresponsables que no sirven para establecer un orden social y moral en la humanidad. Y propongo una filosofía positiva con el fin de lograr una reorganización social, política y económica en el contexto de esta revolución industrial. ¿Que por qué el término de positivo? Bueno, porque hace referencia a lo real, y lo real se opone a todo tipo de esencialismo. Lo positivo tiene como características ser útil, cierto, preciso, constructivo y relativo, no relativista, en el sentido de no aceptar ningún determinismo absoluto a priori. Puedo afirmar también que la filosofía positiva que propongo basa el conocimiento en lo positivo, o sea, en lo real, dejando de lado las teorías abstractas. No, como la de Kant y eso, su fenomenología. Trabajar sobre lo real, un conocimiento empírico. Considero que la teoría y práctica van unidas. El conocimiento científico y el conocimiento filosófico van de la mano. ¿Y qué opino sobre el conocimiento? Bueno, afirmo que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico y solamente un método es aplicable a todas las ciencias, el que se basa en la observación y la experiencia y que se expresa como un recurso, las matemáticas, se aplica, se usan ellas. El saber es posible desde la experiencia. Y cuando yo estudio el conocimiento a través del desarrollo de la inteligencia humana, creo haber descubierto una de las principales concepciones. Cada rama de nuestro conocimiento pasa necesariamente por tres estadios teóricos o tres fases. El teológico o ficticio, el metafísico o abstracto y el estadio científico o el que se llama, o yo lo llamo, positivo. De aquí proceden tres tipos de filosofías o sistemas conceptuales. El primero es el punto de partida, que es necesario para esa inteligencia humana. Y el tercero es el estadio fijo, que ya es el definitivo. El segundo simplemente es una transición. En los estadios teológico y metafísico, el hombre se hace las grandes preguntas, pero no da respuestas fundamentales. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene la vida? Bueno, ¿por qué existe el mundo? En el estadio científico, el hombre se limita a plantear preguntas que pueden ser respondidas a partir de la experiencia. Por ejemplo, ¿a qué temperatura hierve el agua? Algo real, algo concreto. Entonces, esa visión ontológica, la realidad posee existencia objetiva y está sujeta a unas leyes y a un orden. Y desde una visión epistemológica, el conocimiento es un proceso de descubrimiento a través de la experimentación.
Ahora que me dicen que por qué las ciencias no tienen la misma categoría, bueno, pienso que las ciencias forman una jerarquía, de manera que cada eslabón depende del anterior de acuerdo a esa complejidad de los fenómenos estudiados. En la base, por ejemplo, pongo a las matemáticas, seguida de la mecánica, de la física, de la química, de la biología, y por último, en la cúspide de la pirámide, coloco la ciencia que se encuentra en la ciencia de la sociedad, por ejemplo, la sociología. Considero que en ella están las respuestas a los problemas del hombre y de la sociedad. Es como la nueva religión que estoy planteando para la humanidad. Comparto ideas con mi compañero Saint-Simon. Y los problemas de los seres humanos han de ser analizados desde esa perspectiva científica positiva, que se fundamente en la observación empírica de los fenómenos y que permita descubrir y explicar el comportamiento de las cosas en términos de leyes universales. Bueno, me tranquiliza saber que conmigo comparten ideas, además de Saint-Simon, a quien ya mencioné, el británico John Stuart Mill, y se extenderá por el resto de Europa. Considero que muchos valorarán lo que yo digo ahora. Ahora me dicen loco, pero después me van a considerar padre de la sociología. ¿Por qué todo esto? Porque aspiro a lograr unidad y armonía en Occidente con la ciencia y filosofía positiva que planteo. Considero que la teoría y práctica unidas dan una verdadera filosofía. El conocimiento debe hacerse vida, ser coherente entre lo que se piensa y lo que se hace. Por último, que los avances tecnológicos de esta época, como las máquinas industriales para hilar, las trilladoras, los tractores, el ferrocarril a vapor, el barco a vapor, tienen correlación porque va a darse mayor capital, mejora de la calidad de vida. La revolución industrial determinó cambios estructurales, es verdad, en las actividades laborales, económicas, sociales, políticas, pero prioriza los intereses económicos de los burgueses y se empobrecen muchos sectores. Surgen esas diferencias que llevan a una nueva estructura socioeconómica. Bueno, me despido, ya hablé mucho. Me voy a seguir pensando en mi propuesta. Chao, hasta pronto. Pues bueno, ahora me toca a mí. Buenas noches, soy Karl Marx, alemán, nacido en Trier en el año de 1818. Toda mi vida la he dedicado a la militancia política y al periodismo. Soy uno de los primeros filósofos contemporáneos. Mi filosofía es izquierdista. Para mí, la condición primordial de la historia es la existencia real de los seres humanos. Y considero que para vivir se debe satisfacer ciertas necesidades básicas, como comer, por ejemplo, algo que nos asemeja a los animales. Pero a diferencia de ellos, los hombres somos activos, porque producimos nuestros medios de existencia, o sea que tenemos la capacidad de usar la razón y la imaginación para tomar un elemento de la naturaleza y crear algo totalmente diferente de manera positiva. Es decir, que lo que nos distingue de los animales es nuestro trabajo. El hombre necesita establecer lazos con otros seres humanos. Es entonces donde él y la mujer se unen para satisfacer esta necesidad y crear una familia que sin lugar a dudas es la primera célula de la sociedad, que luego pasará a ser secundaria, ya que las necesidades dentro de la familia se multiplican, lo que provocará la búsqueda de nuevas relaciones sociales. De aquí surge la conciencia social que ayudará al desarrollo de la historia y el progreso. A medida que se desarrollan los lazos sociales, aparece pues la división del trabajo. Yo pienso que la división del trabajo generará una distribución desigual del mismo y de los productos generados. Es entonces donde aparece la propiedad privada y se forman las clases sociales. Con ello surge la conciencia de clase y se originan las luchas de estas clases entre los opresores
y los oprimidos. Todo esto debido a la economía de las clases. La sociedad capitalista se divide pues en dos clases. No se darían en estado puro, sino que aparecen a raíz de la posición que ocupan en el sistema de producción: la burguesía y el proletariado. Los primeros poseen la propiedad privada de los medios de producción, los controlan y compran la fuerza de trabajo, y los segundos son los trabajadores, que venden su fuerza de trabajo al burgués a cambio de un salario que les permita subsistir. Un fenómeno digno de resaltar a raíz de la división del trabajo es la alienación, donde el hombre se siente ajeno al producto de su trabajo. El obrero es un desdichado en su trabajo, pues lo que produce no le pertenece, sino al burgués a quien sirve. En fin, mi filosofía se basa entonces en el materialismo, que tiene como puntas de lanza al materialismo histórico, que se refiere, como había dicho anteriormente, al enfoque del mundo práctico, de la realidad observable, que se percibe a través de los sentidos, las relaciones de producción entre sujetos que se dan en sociedades concretas. Y la otra punta de lanza, pues el materialismo dialéctico, donde sostengo que la realidad está compuesta por múltiples partes que cambian con relación al tiempo. Estos cambios generan contradicciones, mismas que van a permitir transformar las relaciones de producción y las fuerzas productivas. Todo lo dicho anteriormente lo resumo en mi máxima: lo que el hombre produce determina lo que el hombre es. Gracias por permitirme mostrar mi filosofía.